Hola amigos, hoy quiero compartirles varios ejercicios acerca de los sistemas numéricos, pero antes vamos a ver primero unas definiciones acerca de los sistemas numéricos. Entonces muy bien, entonces empezamos con los números naturales, se denotan por la letra N. Los números naturales son los números que se utilizan para contar elementos de ciertos conjuntos, como también operaciones elementales de cálculo. Entonces un ejemplo de los números naturales es por ejemplo el 1, el 2, el 3, hasta infinito. Nótese que en los números naturales no se incluye el 0. Listo. Ahora tenemos los números enteros. Entonces los números enteros es el conjunto de números naturales y sus opuestos. O sea, tengo el número natural 1, tengo su opuesto, es el menos 1 y el 0. Entonces tenemos acá el ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Son ejemplos de números enteros. Y los números enteros se denotan o se representan con la letra Z. Tenemos ahora los números racionales. Entonces los números racionales son todos los números que se pueden expresar como la división de dos números enteros. Entonces en los números racionales se incluyen los enteros, los decimales finitos y los decimales infinitos periódicos. Entonces por ejemplo, menos 2 tercios, 4 quintos, 1 sexto, 7 octavos, 4.3 o 0.838383. Si observamos este último decimal, es un decimal infinito, pero es periódico. Al ser periódico, entonces se puede expresar como una división de dos números enteros, entonces por tanto es un número racional. Ahora tenemos los números irracionales. Entonces los números irracionales son todos los números que no se pueden expresar como la división de dos números enteros. Los números irracionales se incluyen los infinitos no periódicos. Entonces por ejemplo, raíz de 2, pi, raíz de 7 y raíz de 11. Bueno, en realidad son varios. Entonces pues tenemos como ejemplo el raíz de 11, que es igual a 3.31, 66, 24, 79 y es infinito. Entonces es un infinito, es un decimal infinito, no periódico. Al ser un decimal infinito no periódico, se define como un número irracional. Y tenemos los números reales, que es la unión de los números racionales y los números irracionales. Entonces, como tenemos ejemplo, entonces menos 1, 3, menos 5, 7, 0, raíz de 2, pi, raíz de 7, 2 tercios, 4 quintos, 1 sexto y 7 octavos. Muy bien, entonces ya vimos un poco las definiciones acerca de algunos sistemas numéricos, algunos conjuntos de números. Entonces muy bien, entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo del día de hoy. Marque según corresponda para cada número. Entonces menos 7. Entonces vamos a denotar n es un número natural, z el número entero, q un número racional, q', un número irracional y r es un número real. Entonces el ejercicio nos pide marcar según las veces que corresponda a cada número. Listo, muy bien. Entonces el menos 7, entonces esta es la solución. Entonces menos 7 no es un número natural. Entonces si recordamos la definición, entonces los números naturales eran a partir del número 1, 2, 3 hasta el infinito. Pero menos 7 no es un número natural. Pero menos 7 sí corresponde o sí pertenece al conjunto de los números enteros. Es un número racional porque se puede expresar como una división de dos números enteros. Por ejemplo, menos 7 puede ser una división de menos 14 sobre 2. Es una división de dos números enteros. Entonces se puede expresar como un número racional. Y es un número real. Ok, muy bien. Nuestro segundo ejercicio. El 3.14, entonces marcar según corresponda. Entonces vamos a ver la solución. Entonces no es un número natural porque no está dentro del conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. No corresponde a un número natural. Tampoco corresponde a un número entero. ¿Por qué? Porque no está entre el conjunto de los números naturales. Entre el conjunto de los números enteros. Entonces, recordemos que el conjunto de los números enteros es los números naturales
sus opuestos y el 0. Entonces 1, 2, 3, hasta llegar a infinito son los números naturales. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta llegar a infinito son los opuestos de los números enteros. De los números naturales. Y el 0 tampoco. Entonces, al no pertenecer, tampoco es un número entero. Pero sí es un número racional. ¿Por qué? Porque 3.14 se puede expresar como una división de dos números enteros. Entonces 3.14 se puede expresar como 314 dividido 100. Es un decimal finito. Es un decimal finito. Al ser un decimal finito, entonces se puede expresar como una división de dos números enteros. Entonces es racional, no es irracional y es un número real. Ahora tenemos el menos 5 cuartos. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Listo. Entonces, el menos 5 cuartos no es un número natural. ¿Por qué? Porque no pertenece al conjunto de los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. No pertenece. Tampoco es un número entero. ¿Por qué? Porque no pertenece ni a los números naturales, ni a sus opuestos, ni al 0. Entonces, no es 1, 2, 3, hasta infinito, menos 1, menos 2, menos 3, hasta infinito, ni el número 0. Pero si es un número racional. ¿Por qué? Porque se está expresando como una división de dos números enteros. 5 y 4 son números enteros. No es irracional y es un número real. Ahora vamos con nuestro siguiente número, raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces vamos a observar, vamos a verificar si es natural, si es entero, si es racional, si es irracional o si es real. Listo. Entonces, si ingresamos en una calculadora, el raíz de 3 sobre 2 tenemos que es igual a 0.86602543. Esto corresponde a que es un decimal infinito no periódico. Al ser un decimal infinito no periódico, se define como un número irracional, ¿sí? Entonces, por tanto, no es un número natural, porque no pertenece al conjunto de los números naturales. Recordemos que los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, no. Los números enteros, entonces son los números naturales, los números, sus opuestos, o el número 0, no pertenece. Un número racional no es un número racional porque no se puede expresar como una división de dos números enteros. No lo puedo expresar. Al ser un decimal infinito no periódico, no lo puedo expresar como una división de dos números enteros. Por tanto, es un número irracional y es un número real. Tenemos la raíz cuadrada de 4 sobre 9. Entonces vamos a verificar a qué conjuntos numéricos corresponde este número. Entonces, la raíz cuadrada de 4 sobre 9 es igual a la raíz cuadrada de 4 sobre la raíz cuadrada de 9. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2 y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Esto es igual a 2 tercios. Entonces, si observamos, no pertenece a los números naturales, no pertenece a los números enteros, sí pertenece a los números racionales. ¿Por qué? Porque se puede expresar como una división de dos números enteros. 2 y 3 son números enteros. No es un número irracional y es un número real. Y tenemos la raíz cúbica de 4 sobre 27. Entonces vamos a observar a qué conjuntos de números pertenecen este número raíz cúbica de 4 sobre 27. Ingresándolo a una calculadora, tenemos que la raíz cúbica de 4 sobre 27 es igual a 0.52913368,4. Observamos que es un decimal infinito no periódico. Entonces, al ser un decimal infinito no periódico, directamente es un número irracional. No se puede expresar. Entonces, no es un número entero, no es un número natural, y no es un número racional. ¿Por qué? Porque no lo puedo expresar como una división de dos números enteros. Entonces, para concluir, es un número irracional, y es un número real.
Muy bien amigos, y esos eran todos los ejercicios que les quería compartir el día de hoy. No olviden, si les gustó el video, no olviden darle me gusta o suscribirte a mi canal. Javi Rabe, hasta pronto.